Esta producción se basa en investigaciones periodísticas. Todas las entrevistas y los testimonios son reales, aunque en algunos casos las voces fueron representadas por actores y las identidades de los protagonistas cambiadas por protección de las fuentes. Pues a uno lo que le han dicho es que los duendes persiguen a los niños chiquitos para jugar con ellos, pero imagínese que a la niña me la porrió, entonces yo no sé. Pues yo le pregunté al sacerdote, él me dijo que el duende sí existía. Uno se intranquiliza si el duende es otro cristiano como uno, porque eso quiere decir que no es algo pasajero. En Yarumal, un pueblo enclavado en las montañas de Colombia, ocurrió un secuestro que desafió toda lógica racional. Una niña de 5 años fue raptada varias horas y solo pudo ser encontrada por las visiones fantasmagóricas de una bruja. La comunidad creyó fervientemente que detrás de este misterio había un duende, un ser maligno que acechaba en las montañas a la casa de inocentes y trató de matar a la pequeña. Yo soy el inspector y en este capítulo les contaré una de las historias más asombrosas con las que me he cruzado en mi carrera periodística. Acompáñenme en mi recorrido por las cumbres tenebrosas de Yarumal, deshaciendo los pasos de un espectro que aterrorizó a los lugareños y de cuyo crimen las autoridades nunca pudieron encontrar explicación. Esto es Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano. Bienvenidos. Raptada por un duende, segunda parte, el final. En la primera parte de esta historia, intrigado por la desaparición e inusual hallazgo de una niña de 5 años en el monte de Yarumal, atribuido por su familia a un duende, decidí viajar hasta el lugar de los hechos. Tenía que encontrar las respuestas y solo había una manera de hacerlo: deshaciendo los pasos del duende, hablando con los expedicionarios y entrevistando a la misteriosa bruja. La vereda La Candelaria de Yarumal comienza en un pequeño cerro, cercano al Alto de Ventanas, pero desciende hacia un cañón profundo. Está plagada de relieve quebradizo y bosque húmedo y frondoso. Mis oyentes, les confieso que yo soy un tipo de ciudad que está acostumbrado al asfalto. Para mi imaginario citadino, el monte era una simple ladera de grama con algunos arbustos, pero aquello era la selva inmunda en toda la extensión de la palabra. Había maraña virgen que rasguñaba los brazos al pasar, desfiladeros mortales y árboles tan gigantes que sus ramas tapaban los rayos del sol. Las cumbres eran tan pronunciadas que a veces teníamos que andar a gatas o deslizarnos por faldas de pantano. Yo no tengo un mal estado físico, pero iba con la lengua afuera, tratando de seguirles el paso a los trocheros expertos. Cuando mi corazón estaba a punto de reventar, les pedía que pararan un momentico para tomar fotos y documentar la expedición, aunque en el fondo lo hacía también para recuperar el aire. Los labriegos parecían preocupados por mi salud, así de mal me veía. A cada rato me sugerían que nos devolviéramos, que ya habíamos caminado bastante, pero mi desconfianza y mi vanidad profesional me hacían proseguir. La prueba de fuego fue una cañada que nos encontramos a 1 hora de trayecto. Ellos la atravesaron con facilidad, saltando de piedra en piedra. Yo cargaba una mochila a la espalda, la cámara en la mano derecha y la libreta de apuntes en la izquierda. Se quedaron mirándome al otro lado de la orilla a ver qué hacía. No me iba a rendir. Entré al cauce. Estaba helado. Con el agua a la cintura y las manos levantadas cargando los implementos de reportería, caminé hasta el otro lado. Los campesinos sonrieron. Me gané su respeto. Vea, ese pelado sí es berriondito. A las 5 de la tarde los 3 campesinos se detuvieron en lo alto de un acantilado. ¿Qué pasó, Gildardo? ¿Ya llegamos? Tome la foto desde aquí. ¿Por qué? ¿Aquí fue donde se perdió la niña? No, es que yo ya no puedo seguir más. Gildardo Uribe, el padre biológico de María Alejandra, abandonó la expedición. No supimos si por miedo o cansancio, pero su partida causó desesperanza en los demás. Les infundí ánimo y decidieron continuar, aunque no muy convencidos.
30 minutos después llegamos al sitio en el que se perdió la niña. En el suelo encontré una bolsita de leche del programa Maná y el empaque de unas galletas, las que estaba comiendo María Alejandra cuando se perdió. Tomé fotografías para tenerlo de evidencia. Este es el punto cero entonces, donde ustedes empezaron a buscar ese día. ¿Y dónde fue que la encontraron? Por allá. Arturo señaló un acantilado a lo lejos. Perdónenme la expresión, oyentes. Quedaba en la puta mierda. Me dolían las piernas, pero no estaba dispuesto a ceder. Quería descifrar este misterio a como diera lugar. Ya estamos aquí, señores. Un último esfuerzo, por favor. La parte final del trayecto era toda en descenso. Hasta este punto yo pensaba que tal vez la niña se había accidentado, que se tropezó y rodó por un barranco al fondo del precipicio. Pero eso hubiera sido imposible. El terreno era tan irregular que si alguien se caía sería frenado por la maraña, por rocas o árboles. Otra posibilidad era que simplemente María Alejandra se hubiera perdido sola en el bosque, dando vueltas hasta quedar sin orientación. Sin embargo, en el recorrido tuvimos que atravesar cuevas, saltar vacíos y cruzar desfiladeros colgados de ramas con los pies bailando en el aire. Era imposible que una niña de 5 años superara semejantes obstáculos sin ayuda. Las teorías racionales se me iban acabando. Solo me quedaba una: que fue arrastrada hacia el cañón por alguien más. ¿Pero quién? A las 5:55 de la tarde dejamos atrás la parte más frondosa del bosque y llegamos a un espacio abierto en el fondo de la depresión montañosa, guiados por el sonido de un riachuelo. Aquí fue. Exclamó Arturo Areiza con cierto júbilo. En el sitio encontré evidencia que soportaba las versiones de los familiares. Había una cruz clavada en el suelo, fabricada con ramas cortadas, tal cual les había indicado la bruja. Al costado había una botella de plástico de Coca-Cola de 2 litros, con el agua bendita de las 3 iglesias de Yarumal. Le pedí a Arturo que me mostrara en qué posición había encontrado a la niña. Tuve que insistirle bastante, hasta que se acostó junto al riachuelo en posición fetal. Así le tomé la fotografía. Era tal mi concentración en el lugar del hallazgo que perdí la noción del tiempo. No me di cuenta que ya era de noche y la bruma nos había envuelto. La vereda La Candelaria es vecina del Alto de Ventanas, donde es común que una espesa neblina lo cubra todo. El súbito frío me hizo estremecer. Apúrele, periodista, que ya oscureció. Volteé a mirar a Arturo Areiza y Carlos Mejía. Los campesinos empuñaban sus machetes con el corazón agitado. Contemplaban la neblina con ojos entornados, como sintiéndose observados desde los árboles. Yo ya tenía las pistas que necesitaba y les dije que nos fuéramos. ¿Pero por dónde? No se veía nada. Caminábamos a tientas en la oscuridad, calculando cada paso para no caer a un precipicio. En ese momento pensé en lo poco previsivo que fui. La señal del celular estaba muerta. No llevé linterna ni encendedores, tampoco los campesinos. Estábamos ciegos. ¿Quién iba a pensar que estaríamos recorriendo el monte de noche? Tratamos de iluminar el sendero con las luces de los celulares, pero eran demasiado débiles. Disparé el flash de la cámara para ver si alumbraba el camino, pero la luz rebotaba en las gotículas de la neblina y no mostraba nada más allá de 1 metro. Cuando revisaba las fotos para ver si se distinguía el sendero, la bruma dibujaba sombras siniestras en la pantalla digital. El silencio se hizo más aterrador entre nosotros. Dejamos de hablar, aguzando los oídos para sentir si algo se movía. Cada rama que traqueaba por el viento era un motivo de sobresalto. ¡Ay, fue madre, el duende! Arturo Areiza gritó hacia la oscuridad y blandió el machete en lo alto. Nos quedamos estupefactos. Pasaron unos segundos y no ocurrió nada. ¡Ay, falsa alarma! Seguro pasó por ahí algún animal. El reloj marcaba las 7:10 de la noche cuando por fin encontramos la salida. Había una ladera llena de rocas donde años atrás sucedió un derrumbe. Los campesinos la reconocieron.
Empezamos a treparla y encontré más evidencia. Sobre unas piedras estaba la ropa empapada que la tía Erika Loaiza le había quitado a la niña en la madrugada del hallazgo y que arrojó a la oscuridad gritando: ¡Llévate las cosas, pero a la niña no! A las 7:45 de la noche salimos del bosque a la carretera, tiritando del frío. Los celulares recuperaron la señal y pudimos llamar al taxista. Estábamos exhaustos y nos tendimos en el suelo a esperar. Contemplando la luna pensé en todo lo que había atestiguado. Los elementos hallados en el monte confirmaron que los campesinos habían buscado a María Alejandra allá y que sí siguieron las instrucciones de la hechicera. Se descartó que hubiera sido un accidente al caer al vacío y que la menor hubiese llegado sola al riachuelo. Todo conducía a que alguien la había arrastrado hasta allá. Pero ¿cómo pudo hacerlo sin que se dieran cuenta los padres y la hermanita menor de María Alejandra, que estaba a su lado cuando desapareció? De otro lado, quedé convencido de que esas personas sí creían en los duendes. Recordando la historia del taxista Luis Eduardo Betancourt, en la que su patrón Abel Ángel se convertía en duende usando unos libros, le pregunté a Arturo Areiza: ¿hay alguien que quisiera hacerle daño a la niña? ¿Alguna persona que de pronto los odia a ustedes y que se vengara atacándola a ella? No creo, a nosotros nos respetan mucho por acá y la niña la quieren bastante los vecinos. Yo soy el inspector y estás escuchando Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast. En este punto de la investigación me surgió un nuevo interés. No solo debí establecer qué sucedió con la niña, sino hasta qué punto la creencia en este ser fantástico determinaba el estilo de vida de la comunidad. Esa noche, luego de que nos recogió el taxi en la vereda La Candelaria, fuimos al vecindario de María Alejandra, cerca del sector La Estación, en la entrada de Yarumal. Ahí conversé con varios familiares y vecinos, quienes me contaron que se trataba de una niña buena, que todos la querían. Nadie sabía de amenazas en su contra o de sus seres queridos. En cambio, la mayoría de entrevistados le atribuían al duende la causa del rapto. Nadie había visto uno de frente, pero todos referenciaban anécdotas de conocidos que habían tenido encuentros con espantos de esta clase. Esto dijo Erika Loaiza, la tía de la menor de edad. Pues yo le pregunté al sacerdote. Él dijo que el duende sí existía, que embolata a los niños, y el problema es que si uno no los encuentra, los niños se mueren. Se me ocurrió hacer un experimento. A 10 personas diferentes les pedí el favor de que dibujaran al duende tal cual se lo imaginaban. Ninguno podía ver el dibujo de los demás para no generar condicionamientos. Les entregué una hoja de papel y un lapicero. El resultado fue asombroso. De las 10 personas, 9 dibujaron lo mismo. El único que graficó algo diferente fue el taxista Luis Eduardo Betancourt. Él hizo una calavera escupiendo fuego por la boca, tal cual hacía su patrón Abel Ángel en campamento. Los demás dibujaron un niño con una pata de gallina. Decían que cada vez que se aparecía en una casa se escuchaba el sonido de las uñas de ave rasguñando la puerta. Los trazos tenían diferencias sutiles. Algunos hicieron al niño de pelo largo, otros calvo, con ropa o desnudo, pero en esencia era la misma imagen. Así comprobé que la creencia en el duende estaba aferrada al imaginario colectivo. Y lo más espantoso, todos le dibujaron la pata de gallina en el pie izquierdo. Aquella noche me hospedé en un hotel del Parque de Yarumal y al amanecer salí en busca de una de las personas clave en esta investigación, la bruja. Erika Loaiza, la tía de María Alejandra, me acompañó hasta su casa a 2 cuadras del centro. Véala, esa es. Me quedé viéndola un instante. No era lo que uno esperaría de una bruja tradicional, sino que más bien se parecía a una hada madrina. Era una señora de 53 años, estatura pequeña y cabellera gris corta. Vestía una camiseta rosada, tenis y una sudadera de un club de la tercera edad. Se llamaba Lilian Rosa Vélez. Me saludó con cordialidad y me hizo pasar a su casa. Lo primero que vi fue una piedra en la mitad de la sala,
de esas que utilizan en los pueblos para sostener la puerta y que no la cierre el viento. Perdone el desorden, periodista. Llevo peleando una semana con una bruja que viene de noche a patear esa piedra por todas partes. Vea cómo me tiene el piso de rayado. En efecto, la baldosa tenía rayones al igual que los zócalos. La piedra tenía adheridos pedacitos de pintura blanca de las paredes. Lilian me llevó a una habitación decorada con un cuadro del corazón de Jesús, afiches de santos y del Salmo 91 que invoca la protección de Dios contra todo tipo de males. Mire, le muestro. Este velón negro hace aparecer lo perdido. Con él encontré a María Alejandra. Doña Lilian, ¿cómo aprendió esa magia? No es magia, es fe. Hace 24 años a una de mis 6 hijas le hicieron un maleficio. Se mantenía enferma, muy enferma, ninguna medicina le servía. Lo único que le calmaba los dolores y esas convulsiones que le daban eran las oraciones y los remedios de una señora de Caucasia que se llamaba Bedita Echavarría. Como yo no tenía plata para estar viajando con mi hija hasta allá, pues le pedí que me enseñara lo que sabía y así empecé. Lilian aprendió los secretos de las artes oscuras, pero decidió usarlos para combatir el mal. Empezó luchando hace 14 años contra un hombre que la pretendía en amores, y como ella le rompió el corazón, el tipo se transformó en duende para ahorcarla en las noches. Luego se enfrentó a una bruja que estrangulaba con su cabello a un chofer de Valparaíso, y recientemente peleó contra otro duende que atormentaba a una vecina de Yarumal. El duende le enterraba agujas en los senos y le acomodaba vidrios en la vagina. ¿Y qué pasó? Luego de las oraciones que yo hice, pues se acabaron los ataques. Pero la vecina siguió asustada y se fue del pueblo con su familia, desplazada por un duende. ¿Qué fue lo que pasó en el caso de María Alejandra Uribe? A ver, aquí vino un hermano de ella a pedir que les ayudara a encontrarla. Yo saqué ese velón negro. Hice las invocaciones y vi lo que había pasado. Se la había llevado un duende macho. Yo recé varias oraciones para que la soltara. La novena de los 33 pasos de Cristo, la Magnificat, la de los espíritus inmundos y otra, la de San Miguel Arcángel. Dicen que un duende es una persona común y corriente que se transforma invocando los conjuros de un libro. Eso es verdad. Entonces, ¿habría alguna persona interesada en causarle daño a la niña? ¿Por qué? ¿Algún pedófilo? ¿Algún enemigo de los papás? A ver, venga, le explico. Es que un duende es un ser maligno por naturaleza. Él no necesita razones para hacer el mal. Él simplemente pasaba por el monte, la vio y se la robó, así, como por simple maldad. ¿Y por qué no se llevó a Tatiana, la hermanita menor que estaba junto a ella? Tatiana tenía un escapulario bendecido que le habían regalado los papás. Eso la protegió y le ayudó. A María Alejandra también le habían dado uno, pero es que se lo tragó jugando. El duende quería matarla y cuando sintió que tenía el escapulario en el estómago, pues no pudo. Entonces la dejó herida en el monte para que se la comieran allá los animales. La entrevista continuó en la terraza. Lilian tenía un herbario de donde extraía los insumos para sus recetas místicas. Empezó enseñándome cada planta y sus aplicaciones. Ruda para protegerse de maleficios, eucalipto para purificar la casa de malas energías, orégano para fabricar curaciones. ¿Qué puede hacer una persona si es atacada por un duende? Vea, hay varias contras. Puede tomar 2 hojitas de ruda, hacer una cruz con ellas y pegarles un alfiler en la mitad con un hilo negro. Si usted pone eso detrás de la puerta,
el duende no puede entrar, no va a entrar. Si es una bruja la que lo está asustando, pues cuando la vea dígale, venga mañana por sal. Al otro día va a aparecer en su puerta en forma humana, sin recordar nada, pidiéndole sal, va a ver. Así se descubre quién le está haciendo el daño. Y en cuanto a María Alejandra, si la vuelven a atacar, ¿qué se puede hacer? A ella hay que hacerle 9 baños de los arcángeles y luego llevarla a donde Monseñor Patiño, es un sacerdote allá de Cáceres, para que la rece y no le queden residuos de cosas malas en el cuerpo. Regresé a Medellín el 9 de febrero de 2007 con más dudas que certezas. Era claro que la comunidad que había visitado creía fervientemente en la existencia del duende. Múltiples testigos confirmaban la manera en la que sucedió la desaparición y en cómo fue encontrada la niña. Ni la policía ni los médicos tenían otra explicación para lo ocurrido. Tampoco yo, sobre todo después de recorrer el lugar de los hechos y descartar un accidente. La única que podía despejar las incógnitas era la propia María Alejandra. Cuando fue dada de alta y enviada a la casa, me comuniqué por teléfono con Fabiola Jaramillo, su madre de crianza. ¿Qué dice la niña? ¿Al fin quién se la llevó? No, ella dice que no sabe. ¿Cómo así? Nada más dice eso, que se perdió y ya. Fabiola puso a su hija en la bocina. Hola María Alejandra, me alegra que hayas salido del hospital. Soy periodista, tus papás me conocen. Estoy escribiendo una historia sobre lo que te pasó. ¿Podrías contarme? Sí. ¿Cómo fue que te perdiste? No sé. ¿Pero estabas solita o alguien te llevó? No sé, me perdí. ¿Alguien te llamó al bosque? No sé, me perdí, 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 no sé, no sé, me perdí, me perdí, no sé, no sé, me perdí, me perdí, me perdí, no sé, no sé, no sé, no sé, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí. La niña se quedó atorada en la misma frase hasta que la mamá la sacudió y logró tranquilizarla. Fabiola me dijo que todavía estaba afectada por los golpes y los medicamentos, que ese duende le había hecho un daño terrible. La reacción de María Alejandra no aclaró nada. Al contrario, lo oscureció todo. Tal vez no recordaba o seguía en shock. Lo ocurrido permanece en el misterio, por lo menos para quienes buscamos siempre una explicación racional. Los únicos que tienen certeza son los habitantes de Yarumal. Para ellos es claro lo que pasó. La verdad sobre el rapto, el duende se la llevó. Aquí termina el capítulo de hoy. Si les ha gustado, no se pierdan nuestro próximo episodio, con la delirante historia de un guerrillero que renegó del proceso de paz en Colombia y se convirtió en uno de los terroristas más buscados. Para escuchar todos los capítulos de esta temporada, visiten www.elcolombiano.com/podcast. También pueden disfrutarlos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Se despide de ustedes el inspector, invitándolos a conectarse de nuevo con Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast.